Desde el principio de mi peregrinaje espiritual, he comprendido que el llamado de Dios no surge por mera casualidad, ni es un simple eco disperso en el firmamento. Se manifiesta como una voz nítida y penetrante, que encuentra su camino hasta las profundidades del espíritu, resonando con una autoridad que va más allá de lo comprensible para la razón humana. Cuando aludo a una mujer que ha sido elegida, mi referencia no se dirige a alguien exenta de imperfecciones o libre de cualquier traspié en su existencia terrenal. No me refiero a personas cuya trayectoria de vida carezca de desafíos, de momentos de duda o de adversidades que pongan a prueba su templanza. Hablo de aquellas a quienes el Señor, en su infinita presciencia y en su amor inagotable, ha distinguido y apartado para un propósito superior, una misión trascendente, incluso antes de que exhalaran su primer aliento sobre la faz de la tierra. El libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, resuena con una verdad ineludible y profundamente consoladora. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta escritura no es un mero pasaje bíblico para ser leído de forma somera. Es una revelación profunda y transformadora que nos muestra el vasto alcance de la soberanía divina. Significa que, aún antes de que el mundo pudiera vislumbrarla en su forma física, ya existía un propósito divino delineado con meticulosidad sobre su existencia, un plan maestro concebido en la eternidad. Su elección no se fundamenta en los valores efímeros del mundo, ni en sus logros terrenales por más grandiosos que sean, ni en su posición social o su estatus mundano, pues estas son realidades pasajeras. Ha sido escogida porque Dios mismo la ha apartado para un designio superior, para una misión que en ocasiones ella misma no logra aprehender en su totalidad, cuya magnitud excede su propia comprensión en el momento y en el instante en que una mujer comienza a interiorizar y asimilar esta verdad trascendente, esta revelación celestial sobre su origen y su destino. Su vida experimenta una metamorfosis radical y profunda. Todo adquiere un significado renovado, un propósito más elevado y un sentido más profundo. Cada lágrima derramada en la soledad, cada periodo de silencio angustioso, cada rechazo experimentado en el camino deja de ser un acontecimiento fortuito o una mera coincidencia para convertirse en una pieza esencial y perfectamente encajada de un plan meticulosamente trazado por el Supremo Creador, un artista divino que convierte el dolor en arte y la tristeza en esperanza. He sido testigo de innumerables ocasiones en las que el Todopoderoso, en su sabiduría infinita, nunca convoca a una persona que ya tiene todas las respuestas prefabricadas, que posee una vida perfectamente ordenada y sin fisuras, o que se encuentra libre de cualquier conflicto o vulnerabilidad. Por el contrario, Él selecciona corazones que han sido quebrantados por las circunstancias, existencias que han transitado por el crisol de la adversidad más intensa y el fuego purificador de la prueba más dolorosa. Esto se debe a que es precisamente en esas fragilidades humanas, en esos momentos de profunda debilidad y dependencia, donde su poder se manifiesta con una claridad aún más deslumbrante, con una fuerza más palpable y con una gloria inefable que deja sin aliento. Una mujer que ha sido divinamente seleccionada es aquella que transita con firmeza inquebrantable en medio de las más encarnizadas tormentas de la vida. Y aunque su paso pueda vacilar momentáneamente o su ánimo se vea sacudido por los embates del temporal, jamás se derrumba por completo, pues hay una roca inamovible que la sostiene. Su resiliencia, su capacidad para levantarse una y otra vez, emana de la certeza inquebrantable de que una mano celestial, invisible para los ojos carnales y ajena a la lógica mundana, la sostiene con inagotable fuerza, con un amor que nunca cesa y con una fidelidad que no conoce límites. Esa es la distinción fundamental que la separa de una existencia ordinaria, la esencia misma de su llamado. No se trata de alcanzar una perfección inmaculada, de mostrar una fachada impoluta ante el mundo,
sino de una profunda y sincera disposición del espíritu, de una entrega total de su ser al propósito divino. El Creador, con su mirada que penetra hasta lo más recóndito del alma, discierne en ella una fortaleza intrínseca que aún no ha sido plenamente descubierta por ella misma, un potencial latente que aguarda su momento propicio para ser revelado al mundo, una encomienda trascendental que únicamente ella posee la capacidad, el don y la unción para llevar a cabo con éxito y para la gloria de Dios. Por esta razón, cuando las fuerzas de la oscuridad y las huestes del enemigo se levantan en su contra con vehemencia y con una furia implacable, no es porque sea una entidad frágil o débil en sí misma, sino porque su destino, sellado por lo divino, representa una amenaza existencial, un peligro inminente para las tinieblas. Y así, lo que en un principio pudiera interpretarse como un obstáculo insuperable, como un impedimento desalentador o una derrota inminente, se transforma paradójicamente en una confirmación irrefutable de que su existencia está marcada por el favor celestial, un testimonio vivo y palpable de su vínculo indisoluble con lo sagrado. Para quienes se sumergen en las profundidades de la fe y el propósito divino, quienes anhelan comprender con mayor claridad el diseño majestuoso de Dios para sus vidas y desean nutrir su espíritu con verdades eternas, quiero extender una cordial invitación a unirse a nuestra comunidad de aprendizaje, de crecimiento y de constante revelación. Te animo sinceramente a que consideres suscribirte a Senderos del Señor, donde continuaremos desentrañando estas verdades eternas con la ayuda del Espíritu Santo y descubriendo juntos la plenitud del diseño inigualable de Dios para cada vida. Nuestra búsqueda de conocimiento divino y la edificación de nuestro espíritu no tienen límites. Ahora, deseo adentrarme con mayor profundidad en la reflexión sobre el valor intrínseco y el papel trascendental que la mujer ocupa desde una perspectiva enteramente divina, una visión que va más allá de las construcciones sociales o las limitaciones humanas. El Señor, en la vastedad de su sabiduría inagotable y su amor creativo, ha depositado en ellas una plétora de dones, talentos y cualidades que trascienden lo meramente visible o tangible, que superan cualquier medición humana. No fueron concebidas y creadas con el único propósito de ocupar un espacio limitado dentro del ámbito doméstico, aunque es innegable que el hogar constituye un santuario, un espacio sagrado donde su influencia se revela como vital, indispensable y profundamente transformadora. Las mujeres portan en su esencia la capacidad innata de nutrir con un amor incondicional, de sanar con una compasión que brota del corazón del Padre, de sostener con una resiliencia que desafía las adversidades y de edificar y levantar generaciones enteras mediante una fuerza que emana directamente del amor puro e inalterable de Dios. Y es cuando esa fortaleza espiritual, esa chispa divina, se conecta íntimamente con la sensibilidad sagrada que Él les ha otorgado como un don precioso, que se erigen como instrumentos de poder incalculable, esenciales para la expansión y manifestación palpable de su reino en la tierra, para que su voluntad se haga realidad entre nosotros. Una madre que eleva sus plegarias con fervor incesante, una esposa que intercede con perseverancia incansable por su cónyuge, una hija que se mantiene inquebrantable en su fe y en sus convicciones. Cada una de ellas está tejiendo una narrativa de gracia y propósito que impacta no solo a su núcleo familiar más cercano, sino que se extiende para influir en toda una comunidad y, en ocasiones, su alcance trasciende hasta el ámbito global, tocando al mundo entero con la potencia de su testimonio y la fuerza de su espíritu. He tenido el inmenso privilegio de conocer a innumerables mujeres que, en el silencio elocuente de su devoción, han soportado cargas emocionales y espirituales que pocos podrían siquiera imaginar, pesos que desafiarían la entereza de cualquier ser humano. Y a pesar de la inmensidad de esos pesos que cargaban en su alma, han sido poderosa y milagrosamente utilizadas por el Creador para impartir consuelo genuino,
una dirección certera y una esperanza vivificante a multitudes de almas necesitadas, sedientas de la palabra de Dios. Esta es la sublime belleza que subyace en su diseño original, el sello distintivo de su creación. Cuando el Señor concibió a la mujer, no la estableció como una figura subalterna o de segunda importancia en su plan divino, sino como un reflejo vívido y resplandeciente de su propia ternura infinita y al mismo tiempo de su inquebrantable fortaleza. Ellas constituyen testimonios palpables y vivientes de que la gracia de Dios no conoce fronteras ni limitaciones, de que su amor se derrama sin medida sobre la humanidad. Su voz, cuando se eleva en oración sincera o en palabras de aliento inspiradas por el Espíritu, tiene la potestad de transformar atmósferas enteras, de cambiar el curso de los acontecimientos. Sus manos, dispuestas al servicio desinteresado, son canales poderosos para sanar heridas profundas y restaurar lo que parecía roto. Y sus rodillas, doblegadas en ferviente intercesión, poseen el poder místico de abrir los cielos, liberando bendiciones y milagros que exceden toda comprensión humana. Es precisamente esa amalgama divina de sensibilidad y poder lo que las convierte en una evidencia irrefutable y gloriosa del amor redentor de Cristo, un faro de luz en un mundo en tinieblas. Por ello, te invito a seguir explorando estas verdades profundas que fortalecen y edifican el espíritu, que te impulsan a crecer en tu fe. No dudes en suscribirte a Senderos del Señor, para que cada nuevo mensaje, cada enseñanza que compartimos, sea una fuente inagotable de inspiración, de conocimiento y de crecimiento en tu caminar de fe. El apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, nos exhorta con vehemencia a perseverar y correr incansablemente hacia la meta del supremo llamamiento que emana de Dios, un llamado que nos eleva por encima de lo terrenal. De la misma manera, la mujer que ha sido escogida por la gracia divina no corre detrás de la aprobación efímera del mundo, ni de sus vanos reconocimientos y aplausos momentáneos, sino que su carrera espiritual se orienta decididamente hacia lo eterno, hacia aquello que perdura inmutable más allá de los confines del tiempo y del espacio. En lo más íntimo de su ser arde una llama inextinguible, un fuego sagrado que no le permite conformarse con lo trivial o lo común, con una existencia mediocre. Ella sabe, con una certeza que trasciende toda lógica humana, que siempre hay más, infinitamente más, que descubrir y experimentar en la gloriosa y transformadora presencia de Dios. Pero no podemos abordar la magnitud de la elección divina sin examinar de cerca las marcas distintivas, los sellos inconfundibles que acompañan este llamado tan sublime. Y es en este punto donde nuestro mensaje se torna aún más profundo y revelador, porque esas marcas inconfundibles no se forjan en tiempos de placidez o en caminos exentos de tropiezos y dificultades. Son, por el contrario, el resultado directo de las pruebas más arduas y desafiantes, del dolor más agudo y punzante, de la soledad más abrumadora y de esas noches interminables en las que las lágrimas parecen no tener fin ni consuelo posible. Isaías, en su capítulo 43 y versículo 2, nos obsequia con una promesa de poder inconmensurable y de esperanza inagotable. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esta es la esencia misma de las marcas divinas. Pruebas inevitables que no se presentan en nuestra vida para aniquilar o destruir nuestro espíritu, sino para robustecer el alma, para purificar el corazón y para manifestar la gloria resplandeciente de Dios en y a través de nosotros. Cada mujer que ha sido elegida lleva consigo cicatrices que, aunque invisibles a los ojos humanos y ocultas para el mundo, son profundamente reconocidas, honradas y valoradas en el reino celestial, un testimonio de su travesía. Y aunque en ocasiones esas marcas de sufrimiento puedan sentirse como una carga abrumadora, como un peso insoportable sobre sus hombros, en realidad constituyen recordatorios palpables y vivientes de que nunca caminó sola
por el valle de las sombras. Son la evidencia irrefutable de que, en medio del fuego más intenso de la adversidad, una presencia fiel y divina jamás la abandonó, sino que la sostuvo con firmeza. Es en ese intrincado proceso de quebrantamiento, de vulnerabilidad radical y de rendición total, donde el Altísimo moldea con precisión el carácter de sus siervas, donde les enseña a depositar su confianza absoluta en Él por encima de cualquier otra cosa, por encima de las circunstancias o de las promesas humanas. Frecuentemente he observado que las batallas más feroces que enfrentamos no son de índole externa, no se libran en el campo visible, sino que se libran en el interior de nuestro propio ser, en la arena de nuestra mente y nuestro corazón. Dudas persistentes que nos asaltan, pensamientos de insuficiencia personal que nos minan la moral, sentimientos de abandono y desolación que nos aprisionan. Pero incluso en esos rincones recónditos del corazón, en el silencio más profundo y angustioso, el Señor se manifiesta y nos habla con voz suave y persistente. Él toma cada herida abierta y la transfigura en un testimonio vivo de su gracia inmerecida. Cada rechazo experimentado lo convierte en una redirección amorosa hacia un propósito superior y más glorioso. Cada pérdida sufrida la transforma en una preparación meticulosa y necesaria para algo mucho más grande y significativo de lo que pudimos haber imaginado, porque ninguna lágrima derramada se desperdicia en las manos amorosas y cuidadosas de Dios. Cada una es un tesoro precioso para Él. Lo que a nuestros ojos humanos parece una derrota insalvable, es en realidad un sendero oculto que conduce a una victoria que aún no ha sido plenamente revelada, una puerta hacia algo mejor. Y así, las marcas que una mujer lleva consigo se convierten en señales inequívocas de un destino eterno, vestigios sagrados que el enemigo teme con pavor y que el cielo celebra con gozo inefable, un testimonio de su fidelidad. ¿Y qué significado profundo poseen estas marcas en el devenir cotidiano de la existencia, en el día a día de su peregrinaje terrenal? Su presencia confiere una sensibilidad espiritual intensificada, una facultad innata para discernir lo que permanece oculto a la vista carnal, para percibir lo invisible. Denotan un corazón que rehúsa la complacencia con lo superficial o efímero, que anhela con vehemencia lo trascendente, lo que perdura. Implican una fe inquebrantable, capaz de mantenerse firme incluso en las profundidades de la más densa oscuridad, cuando todo parece perdido. Se traducen en un amor radical y puro por todo aquello que es sagrado, y en una fortaleza interior que no cede ni se quiebra ante el embate del rechazo, por más doloroso que éste sea. Cada una de estas marcas es, en esencia, una huella indeleble del Espíritu Santo grabada con maestría en su vida, un recordatorio constante de que su llamado no es para vivir en la esfera de lo ordinario o lo mundano, sino para transitar con audacia y fe en el ámbito de lo extraordinario, de lo sobrenatural, de lo milagroso. Y es en esta comprensión profunda donde asimilamos que el plan original de Dios nunca fue que la mujer se limitara simplemente a sobrevivir en este mundo. Su designio fue que resplandeciera con la luminosa evidencia de su gracia, que se erigiera como un testigo viviente de su poder ilimitado, que caminara con la certidumbre inquebrantable de que su vida entera está exquisitamente tejida por las manos eternas del Creador, un ser que nunca se equivoca en su diseño. Te animamos a que sigas este camino de revelación y propósito, a que profundices en estas verdades transformadoras. Considera suscribirte a Senderos del Señor para no perderte las futuras enseñanzas que enriquecerán tu alma y guiarán tus pasos con sabiduría divina. El primer distintivo, el primer sello que marca una vida para un propósito superior, es una sensibilidad espiritual exacerbada y profunda. Cuando medito sobre la vocación divina en la existencia de cada creyente, no puedo sino asombrarme ante la manera misteriosa y a la vez poderosa en que Él imprime su huella indeleble en aquellos a quienes ha apartado para su servicio.
Una de esas señales más arraigadas, más inequívocas y más evidentes es precisamente la aguda sensibilidad espiritual que deposita en el corazón de la mujer que ha sido designada para su designio sublime. No se trata de una simple intuición, de un presentimiento fugaz que nace de la perspicacia humana, ni de una corazonada pasajera que aparece y desaparece sin dejar rastro. Es, más bien, una percepción que emana directamente del Espíritu Santo, una conciencia del alma que está plenamente despierta a lo invisible, a lo eterno, a aquello que la mayoría de las personas, inmersas en lo mundano, no logran divisar. He comprendido que, en el momento en que Dios llama, Él abre de par en par los ojos del Espíritu, otorgando una visión que va más allá de lo carnal. De súbito, una empieza a discernir realidades que otros ignoran por completo, a percibir voces que otros no oyen, a sentir en lo más profundo de su ser que algo no está en armonía, incluso cuando todas las apariencias externas sugieren que todo está en perfecto orden y control. Es en ese punto donde se manifiesta con plenitud esa sensibilidad que no proviene de la capacidad individual, de un talento innato, sino que desciende directamente del cielo como un don precioso. Recordemos la historia de Samuel, ese niño que se convertiría en un gran profeta. Siendo apenas un niño, escuchó su nombre resonar en la penumbra de la noche, en el silencio del templo. En 3 ocasiones consecutivas creyó, con su limitada comprensión infantil, que era Elí, su mentor y sacerdote, quien lo llamaba. Sin embargo, no era la voz de un mortal, ni el susurro de un hombre, sino la del Dios eterno, del Todopoderoso, que le hablaba directamente a su espíritu, estableciendo una comunicación divina. ¿Cómo fue posible que Samuel percibiera esa voz divina en medio del silencio que lo rodeaba? Una voz que otros no lograron escuchar. La respuesta radica en que su espíritu estaba receptivo, abierto, atento y profundamente dispuesto a escuchar, a obedecer. Esa misma disposición de alma, esa apertura espiritual, es la que el Todopoderoso suscita en las mujeres que ha escogido. Un oído afinado a lo celestial, un corazón rebosante de sensibilidad espiritual y una mente que se mantiene alerta a la voz que proviene de lo más alto, de la esfera divina. Reconozco que para muchas, esta elevada sensibilidad no siempre resulta fácil de llevar. No es un camino exento de desafíos. En ocasiones puede percibirse como una carga abrumadora, como un peso constante sobre sus hombros, porque mientras la mayoría transita por la vida distraída por lo mundano, por lo superficial, tú percibes el peso inmenso de los acontecimientos que se desarrollan en el reino invisible, en la esfera espiritual. Mientras los demás se deleitan en lo superficial y efímero, tú sientes la imperiosa necesidad de orar, de interceder con fervor incesante, de arrodillarte en favor de alguien, a veces sin siquiera comprender la razón específica de esa urgencia. Esa es la obra profunda del Espíritu Santo en tu ser más íntimo, impulsándote a actuar con prontitud y obediencia, aunque no comprendas cabalmente todo lo que está sucediendo en el plano espiritual. Me conmueve profundamente considerar esas noches en que una mujer se despierta de su sueño sin una causa aparente, con una carga o un peso indescriptible en su corazón, que la impele a clamar con vehemencia por su familia, por sus amados hijos, por la congregación de su fe, por su nación. Ella, en ese momento, no es plenamente consciente de que está librando batallas espirituales trascendentales que poseen el potencial de alterar destinos enteros, de cambiar el curso de la historia. Esa es la marca inconfundible de una persona elegida. Ser una guardiana vigilante del espíritu, una atalaya perspicaz que discierne lo que otros no logran ver y que intercede con fervor inquebrantable por lo que otros ni siquiera perciben o comprenden. El mundo, con su perspectiva limitada y su visión carnal, podría atribuir esta cualidad a la simple intuición femenina, pero yo les aseguro con absoluta certeza que va mucho más allá de una mera facultad humana o de una perspicacia innata.
Es el Espíritu Santo mismo revelando trampas ocultas del adversario, advirtiendo sobre peligros inminentes que acechan en la oscuridad, mostrando sendas de luz en medio de la confusión más densa. Es una espada invisible, pero poderosa, que corta la raíz de la mentira, que expone el engaño más sutil y que ilumina con claridad en medio de la oscuridad más profunda. Y aunque en ciertas ocasiones pueda resultar doloroso cargar con esta hipersensibilidad, aunque pueda ser agotador sentir y percibir lo que otros no, nunca debes olvidar que es un don inestimable, entregado directamente por Dios para proteger, para guiar y para sostener vidas en su camino. En múltiples ocasiones, he sido testigo presencial de cómo esa agudizada sensibilidad espiritual ha obrado milagrosamente para salvar vidas de situaciones críticas, de peligros inminentes. Pienso en una madre que, movida por una impresión inexplicable que le sobrevino al alma, siente la urgencia imperiosa de orar por su hijo con gran fervor, sin saber que en ese mismo instante preciso, él estaba a punto de caer en una circunstancia de grave peligro, de una trampa mortal, o en una esposa que, impulsada por un santo presentimiento que brotó de su espíritu, intercede con vehemencia por su cónyuge en el momento exacto en que él enfrentaba una tentación avasalladora, un desafío moral que podría haberlo destruido. También recuerdo a una mujer de fe que, en medio de una reunión que en apariencia era inofensiva y normal, percibe en su espíritu que hay algo en el ambiente que no honra al Todopoderoso y decide prudentemente retirarse, protegiendo así la pureza de su alma y su espíritu. Estos no son meros sucesos aleatorios o coincidencias fortuitas. Son la marca indeleble de una existencia que ha sido tocada, moldeada y dirigida por el Espíritu de Dios. Y ciertamente, no siempre será un camino exento de dificultades. Habrá periodos en los que sentirás que cargas con un peso que los demás a tu alrededor no alcanzan a comprender, que tus palabras de advertencia o discernimiento no hallan eco en los corazones, porque quienes te rodean no perciben las realidades que tú sí puedes percibir con tu espíritu. Habrá individuos que te tildarán de exagerada, de excesivamente sensible o de ver problemas donde, según ellos, no los hay. Pero deseo fervientemente animarte. No menosprecies esa voz interna que te guía, no ignores esa impresión profunda que se graba en tu corazón. Lo que para otros puede parecer una locura o una exageración, para ti es una dirección divina, un faro de luz en la oscuridad que te señala el camino. Para seguir nutriendo esta sensibilidad y discernimiento espiritual, te exhorto a unirte a la comunidad de Senderos del Señor, suscribiéndote para recibir continuamente